Hoy yo quiero hablar del reino de Dios, la salvación y la vida eterna. Reino de Dios, salvación y vida eterna. Capítulo 10, versículo 14 y 15 del libro, aleluya, de Marcos, Marcos 10, 14 y 15. Vamos a leer rápidamente una historia y luego nos vamos a introducir, aleluya, este mensaje para usted. Luego pasaremos a Marcos 10, 17 al 27 y así seguiremos, aleluya, hasta terminar este mensaje. Viendo Jesús se indignó. En otra versión dice se enojó. Si me ponen la antigua versión les agradecería mucho. Dice así: y viéndolo Jesús se enojó. ¿Sí qué? Se molestó, se enojó. Quiere decir que nosotros tenemos un Dios que se enoja, que lo podemos provocar a enojarse. Enojarse no es malo. ¿Quién no se ha enojado aquí en esta hora? Malo es cuando te enojas y pataleas al perro. Entonces ahí cuidado. Pero viendo Jesús que lo que estaban haciendo los discípulos, se enojó y les dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo estorbáis o no lo molestes, porque de lo tales es el reino de los cielos. Verso 15 dice así: de cierto os digo que el que no fuere o que no recibe el reino de Dios, ¿el qué? El reino de Dios, como un niño, no entrará en el reino. Ok, vamos a ver esto que habla de qué, de un reino, ok. Dice pues la palabra del rey es con qué autoridad. ¿La palabra de quién? De un rey. Nosotros tenemos un rey, diga amén. ¿Quién es tu rey? Señor Jesucristo. Él es rey, es Señor y es Salvador. Él es el Cristo, el Mesías. Amén, hermanos. Y la palabra de este rey es con potestad. Y esa ley, aleluya, es para cumplirse en nosotros. ¿Ok, hermano? Regresemos ahí donde se enojó el Señor. Se enojó y les dijo: el que no recibiera el reino de Dios como un niño. Esto, la gente mientras estaba escuchando, como dicen en inglés, rattle their cage. Les hizo ruido. Conmovió a ciertas personas. Conmovió a ciertas personas de tal manera que en el capítulo 10, verso 17, ahí en el mismo capítulo, solamente que en el verso 17 pasó esto. Y saliendo él, recuerde que estaba enojado, ¿ok? Y recuerde que les dijo que nadie podía entrar al reino de Dios si no fuera como un niño. Entonces a alguien le movió el tapete, dijeron los de Acuña. ¿Okay? A alguien le sacudió ahí el polvo. A alguien inquietó. A alguien se molestó. Algo activó algo que le dijo. Y saliendo él para irse por su camino, vino uno corriendo. ¿Cómo vino? Corriendo. Entonces sale corriendo y vino uno corriendo y hincó la rodilla delante de él. Le preguntó: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar? La herencia es algo que tú, ay Señor, háblanos, es algo que tú no trabajaste. ¿Sí? La herencia es algo que los padres heredan a sus hijos. Es algo que los hijos no trabajaron, pero que tienen un derecho legal a heredar. Lo que pasa, hay padres
que a sus hijos no les heredan nada. Y aquí el muchacho sabe que hay una herencia y él está preguntando por esa herencia. De tal manera que sale corriendo por lo que había pasado, que el niño dijo: el que no fuere como uno de estos niños no podrá heredar o tener parte en el reino de los cielos. Entonces eso él fue conmovido y sale corriendo. ¿Qué tal le interesa a usted? ¿Qué tal ve usted que este jovencito sale corriendo y va y se hinca delante del Señor? ¿Por qué le interesa una herencia? Diga conmigo: herencia. Una herencia, mi amado hermano, que él sabía que no tenía seguro. A él lo que le movió el tapete, hermano, fue que él sabía que no tenía esa herencia. La pregunta es esta: ¿haciendo qué? Palabras del rancho. ¿Haciendo qué heredaré la vida eterna? Lo que pasa es que una herencia, hermanos, papá tiene que morirse según las leyes de la tierra para que nosotros podamos heredar. Para que nosotros podamos heredar, papá tiene que morir y tiene que tener algo para heredarnos. ¿Ok? Entonces el Señor Jesucristo murió y resucitó para entregarnos a nosotros una herencia. Vamos a ver. Este muchacho tenía un conocimiento que sobrepasaba a los demás. Él entendía que él no podía ganarse la herencia. Él sabía que era una heredad. Era algo que se entregaba de parte de Dios. Pero él estaba un poquito confundido porque dijo: yo tengo que hacer algo para yo heredar. ¿Cuántos de nosotros pensamos que nos tenemos ganada la vida eterna? ¿Qué es la diferencia en ganar y heredar? ¿Qué es la diferencia? La diferencia es: te la ganas en un sorteo. Háblanos, Señor. Te la ganas en un sorteo. Tiro y no miro. Esto no se gana en un sorteo. Cuando papá muere, hasta los primos y sobrinos y todos andan detrás de la herencia. Nada que ver. No, nada que ver. Esta herencia es de los hijos. Los hijos son los que heredan. Y aquí el muchacho le está preguntando al dueño de la vida: ¿qué debo de hacer para yo heredar? Una de las cosas, pues tienes que ser hijo primeramente, ¿verdad que sí? Diga amén. Ok. Entonces el Señor Jesucristo le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Diría usted, es que el Señor se siente mal porque se enojó apenas hace ratito. Y estaba enojado y ahora viene y lo halaga y le dice el Señor bueno, sí. No. Una cosa dijo el Señor: ninguno hay bueno si lo uno, y esto dice Dios. Ok, watch this. Si este jovencito viene y le dice: mi Cristo, mi Señor, mi Salvador, Mesías, si él le dice esto, él dice: lo has dicho bien. Pero él venía diciéndole: maestro bueno. O sea que había muchos maestros y él sobrepasaba a los demás.
Pero no es así, es que el Señor no solamente es maestro bueno, si Él es Señor y Rey de reyes y Señor de señores. Amén, hermano. Él es el Salvador del mundo. Él no es solamente un maestro. Cuando el hombre lo miró como solamente como un buen maestro, pero no lo miró como su Señor. Oh, Señor Santo. No lo miró como su Salvador. No lo miró como el que iba a pagar el precio del pecado. Él lo miró como un maestro solamente. Otro diferente tipo de cariño y de respeto. Los mandamientos, ¿lo sabes? ¿Lo sabes? Sí, sí lo sé. No adulterarás. No matarás. No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Si todo eso había guardado, él sabía que eso no le garantizaba la vida eterna. Sí, pero digo, desde mi juventud he guardado todo esto. Pero bueno, si todo esto has guardado desde la juventud, ¿por qué vienes preguntando qué hacer para heredar la vida eterna? Él sabía, su inteligencia le daba a conocer, su espíritu le daba a entender que había algo más allá de los mandamientos. Él sabía que eso no le garantizaba. You're listening to me? ¿Sí me está escuchando? Eso no le garantizaba la vida eterna. Aunque él tenía una ley que lo iba formando y que era distinguido entre las gentes, él sabía que eso no le garantizaba la vida eterna. Es por eso que cada vez, ay, Señor, háblanos, que viene un evangelista, un predicador, Oasis, nos gozamos y nos alegramos. Y Víctor, el profeta o el predicador Víctor de Oasis, hace una invitación a los que no han sido salvos o los que no tienen salvación, pasen para que reciban la vida eterna, la salvación. Y luego pasa esto, ¿verdad? Que yo miro gente que han sido bautizados, han sido bautizados, que tienen 5 años en el camino, otros 10 años, y pasan porque no están seguros. Porque lo que están haciendo o lo que están viviendo no han tenido esa relación, ese encuentro con ese Dios maravilloso. Y toda la vida vivimos con esa duda dentro de nosotros. Si Dios ha perdonado nuestra vida o si vivimos en pecado todavía. Si vamos a heredar lo que Dios tiene para nosotros o vamos a ser expulsados. Y vivimos en esa duda. Traemos mucha religión. Porque pensamos que haciendo esto vamos a heredar el reino de los cielos. Cuando no es que nos ganemos el reino de Dios. Este muchachito era buen muchacho. Tenía cualidades. Honraba a sus padres. Los mandamientos, no era adúltero, ni fornicario, ni mentiroso. Tenía muy buenos valores, principios. Pero eso no le creó una seguridad
de que heredaría la vida eterna. Y tuvo tanto que hasta corrió y fue y se postra y le dice: ¿haciendo qué heredaría la vida eterna? ¿Qué seguridad tienes tú? No puedes estar titubeando y dudando, menos de tu salvación. No puedes vivir así. No puedes decir, que al cabo si me pierdo, ahí van a estar todos mis amigos. Sí, no. Vamos a seguir leyendo, verso 21. Entonces el Señor Jesucristo, mirándolo, y lo mira con ternura, y lo amó. Lo amó como reflejó su mirada, su ternura. Lo amó y le dijo: una cosa te falta. Vas por la senda correcta, pero una cosa te falta. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Cuando nosotros queremos la salvación y queremos la vida eterna, hay muchas cosas que tenemos que dejar. Verso 22. Pero él se entristeció, o se afligió, o se entristeció por esta palabra, y se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones. ¿De dónde había agarrado todas esas riquezas? Si era muy rico, él por eso llegó preguntando por herencia, porque él sabía ya que era heredar. Y dice: yo sé que mi Dios tiene algo para mí de los cuales yo no tengo que trabajar, porque yo ya heredé de mi padre mi herencia. Y yo tengo lo que es mío, ya lo recibí de mi padre. Tal vez haya sido el único hijo o el hijo mayor, pero él había recibido herencia. Y por eso con ese conocimiento viene y pide herencia de Dios. ¿Sí razón? ¿Ok? Entonces dice: hay algo más que puedo heredar. Pero cuando le dice el Señor que venda lo que tiene, lo regale a los pobres, esto fue lo que vino a su mente. Dijo: yo regalarle a los pobres, ellos ni trabajan. Yo soy el que heredé. Papá se desgastó y yo heredé, y ahora lo que yo recibí, dárselo a los pobres. Pues, ¿qué clase de salvación es esta? Yo quiero algo más fácil. Yo quiero algo que nomás herede, así como heredé lo de papá. Watch this. Entonces el Señor Jesucristo miró a todos. Porque cuando mira a todos, nosotros reflejamos en nuestras pupilas, en nuestra mente, en nuestra semblante, lo que cargamos. Y cautivó la atención de la gente de tal manera que dijo esto a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. O sea, watch this. ¿Usted piensa que fueron descartados los ricos? No heredarán el reino de los cielos. Los discípulos se asombraron. Los discípulos se asustaron, se escamaron, se azoraron.
Los discípulos se asombraron de sus palabras. Entonces los discípulos se asombraron de sus palabras, pero el Señor Jesucristo les respondió, volvió a decirles: hijitos míos. Nos explica. Nosotros somos unos padres poquito extraños. Somos raros, nos enseñaron, vivimos de una cultura diferente. Nosotros creamos nuestros hijos, los mandamos a la escuelín, los mandamos a la universidad. Prepárense, porque no quiero que me sean carga, no quiero que me sean carga. Váyanse a estudiar, crean sus propias familias y no vengas a pedirme ni el carro, ni para la luz, ni para la renta, ni nada. Vayan y háganle como ustedes puedan. Rásquense con sus propias uñas. No sé si todos somos así o nomás yo. Sí, es una cultura, ¿verdad? Es una cultura. Oye, mi hijo, ya tienes 42 años, no te casas, no compras tu carro, oye, mi hijo, ¿qué piensas hacer con tu vida? Ay, mamá, es mi casa. No, ya, pero ya. ¿Sí sabe por qué, hermano? Porque es una cultura que nosotros hemos aprendido. Pero la cultura del reino de Dios es totalmente diferente a lo que nosotros nos han enseñado en la casa. El reino de Dios es diferente. Dios nos enseña a nosotros que dependamos de Él, en vez que depender de nosotros mismos. Y es donde nosotros batallamos, porque nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Y aquí dice la Escritura: ¿por qué es tan difícil que un rico entre el reino de los cielos? Hijo, ¿cuál difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían? ¿Razona conmigo? A los que confían en sus riquezas. O sea, ser rico no tiene nada de malo. Yo quisiera tener bastante dinero, quisiera de veras, y bastante fortuna. ¿Sí me entiende? ¿Me entiende? Pero el problema del ser humano es que él confía en sus riquezas. Y nosotros tenemos que confiar en el Señor que da las riquezas. Amén, hermano. Eso es lo que nos toca a nosotros. Confiar en Dios, que Él es el que nos da las riquezas. Yo quisiera que todos los que estamos aquí fuéramos ricos. Yo sé que son ricos, pero yo quisiera que fueran más ricos y que tuvieran bastante finanzas. A ver qué iba a hacer con tanto dinero. A ver qué va a hacer. A ver si va a ser bien creído, farsante, echador, egoísta, fantoche. ¿Qué más? Otra palabra, hay una otra palabra, hermano. Creído, sí, altivo. Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Entonces, Dios es un Dios tan sabio que a muchos de nosotros no nos ha dado riqueza. No es culpa de Dios. Es que tan pronto recibimos riquezas, nuestra confianza en Dios se transforma y es puesta en las riquezas. Y Dios sabe dónde está tu corazón. Cuán difícil es para una persona tener riquezas y servir a Dios. Cuando estamos enfermos, en escasez, y hay mucha necesidad en nuestras vidas, somos bien fieles. Pero la fidelidad es probada en la abundancia. Cuando Dios te entrega a ti fortuna y riqueza, hermano, y que puedes servir a este Dios con todo tu corazón, Dios te lleva más alto. Te lleva más alto porque sabe que tienes capacidad para manejar. La Biblia dice: en lo poco fuiste fiel,
Watch this. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo quiero que usted me diga a mí, ¿qué es mucho para el Señor? Yo quiero que usted piense, ¿qué es mucho para el Señor? Cuando Dios dice en lo mucho, ¿qué tanto es mucho para Dios? Para usted quizá $100,000 es mucho, quizá $1,000,000 es mucho, quizá 5 millones es mucho, quizá $10 millones es mucho para usted. Para mí también sería mucho $10 millones. Sería más 20, ¿verdad? 20 mil. Pero para Dios, conforme hay gente que $10, no, cuidado, luego a correr al depósito y a comprar una caguama. $10. Porque es mucho, ¿verdad? El niño, según la capacidad, le das $1, es mucho. Pero para usted, ¿qué es mucho? Quizá $100,000 es mucho. No, se aloca. Sí, se aloca, no sabe qué hacer. Pero para muchos es $1 millón es mucho. Para otros es 2, 5, 10, 20 es mucho. Para Carlos Slim, ¿sí? Para Carlos Slim, $100,000. Sí, para Carlos Slim. Pero watch this, pero para usted, ¿qué tanto es mucho? Este muchacho estaba haciendo todo lo necesario, pero tenía una prioridad, que su corazón y su confianza no estaba en Dios. ¿Estaba en qué? Y es lo que pasa con nosotros con la salvación. Nosotros hemos depositado nuestra confianza no en el que da la salvación. Hemos depositado en las cosas que nosotros pensamos que nos autorizan para nosotros recibir salvación. No es así. Si te quedares para el próximo servicio, yo te enseñaré.